Hola a todos, bienvenidos a este diplomado de actualización en pediatría. Soy el doctor Ranieri Acuña, neumólogo pediatra, epidemiólogo clínico. Me desempeño como coordinador de la sección de neumología pediátrica en el Hospital Militar Central y como co-líder del grupo de investigación Respirar Latinoamérica. ¿Por qué tocar específicamente este tema de asma en niños, diagnóstico y tratamiento? Primero, porque es una de las enfermedades más prevalentes, crónicas en la infancia. Y en segundo lugar, porque es una de las enfermedades que más mal se trata en Colombia. La prevalencia que se ha estimado está entre el 13 y 14%, dependiendo de la ciudad donde ustedes la midan. E infortunadamente aún se nos siguen muriendo niños en Colombia como consecuencia de un mal control del asma. Entonces los invito a que hagamos un viaje por el asma, pero por sobre todo a que hagamos un tratamiento, un diagnóstico en primer lugar y un tratamiento acertado para disminuir desenlaces no favorables como hospitalizaciones, ingreso a unidad de cuidado intensivo y asimismo hacer el tratamiento y el uso de pruebas diagnósticas mucho más racional y costo efectivo. Como lo hicimos o lo vamos a hacer con la infección respiratoria baja, vamos a trabajar a partir de un escenario de simulación. Quiero que presentarles a Camila. Camila es una paciente nuestra de 10 años que consulta por tos de 4 días de evolución. En el colegio ha notado que la niña tiene dificultad para hacer ejercicio. En las clases de educación física, este es uno de los síntomas más relevantes y que usted tiene que preguntar en la historia clínica. ¿Cómo es la tolerancia al ejercicio? No es normal que un niño se limite por ejercicio, que presente síntomas como tos, como dolor torácico, dificultad para respirar durante el ejercicio. Y es de los más importantes para establecer la calidad de vida que tiene este niño en relación a su control de su enfermedad. Camila incluso dice que tose más que sus amigas cuando no está haciendo ejercicio. Dentro de sus antecedentes ha recibido 5 ciclos de antibióticos por presentar tos en los últimos 2 años y su madre asiste hoy a consulta esperando que le formulen un 6º ciclo de antibiótico. Adivinen cuál. Uno de los que se nos ha vuelto una pesadilla, que son los famosos macrólidos. Estamos haciendo una campaña para que los macrólidos, que son muy buenos antibióticos, se utilicen de manera racional. Pero no cada vez que yo tenga una tos, una sibilancia, un mal de amor, un baloto que no me gano, entonces terminemos formulando antibióticos de estas características, particularmente macrólidos. Interroga a la madre de Camila, reporta que la niña ha tenido algunos episodios de pitos, silbidos en el pecho, algo de dificultad respiratoria y con frecuencia se levanta en la noche por episodios de tos. Segundo mensaje que nos da este caso clínico, un niño no tiene por qué levantarse ni toser durante la noche. Entonces ya tenemos 3 mensajes para llevar a casa. Yo no puedo estar tosiendo cuando hago ejercicio como niño. En segundo lugar, no puedo andar tosiendo en la noche porque sí. Y en tercer lugar, no puedo tener sibilancias audibles cada vez que yo hago un proceso de infección respiratoria alta. Para las mamás, en muchas oportunidades confunden lo que es una rinitis con una infección respiratoria alta y por eso llegan al consultorio también diciendo que es una gripa que nunca se le pasa. Muchachos, una gripa son 5 a 7 días, a lo sumo 14, sin que suene el pecho. Y es muy diferente al espectro clínico de una rinitis alérgica que puede asociarse en niños atópicos también a un diagnóstico de asma. En algunas oportunidades, Camila también refiere a una tos perruna. Esto es muy importante porque Maximiliano Saca, uno de los mejores neumólogos del mundo, desde hace mucho nos ha dicho que los CRUP espasmódicos que no están asociados particularmente a infecciones virales pueden estar asociados o ser su equivalente en niños atópicos a una primera crisis asmática. Entonces, mucho cuidado, mucha precaución con aquellos niños que también hacen CRUP espasmódicos de manera recurrente y que tienen algún esbozín por ahí de atopía, porque pueden llegar a hacerlo. En el examen físico, de nuevo no lo voy a leer, pero básicamente resaltamos varias cosas. Primero, que hay estigmas atópicos en el examen clínico de esta niña, particularmente las lesiones de dermatitis atópica a nivel de los pliegues antecubitales y popliteos, pero también hay un edema de cornetes, así como un paladar ojival que puede estar en relación con un síndrome de resistencia vera superior como consecuencia de un crecimiento de adenoides, como consecuencia de un crecimiento de amígdalas o de alteraciones en el paladar blando que también no son ajenas a niños atópicos. La fases es atópica y ustedes ven los signos vitales allí. La pregunta es, y esto no tiene trucos, se los aseguro, ¿esa Camila creen ustedes que tiene asma o no tiene asma? ¿Cómo arman el diagnóstico de asma? ¿Necesitan siempre una prueba diagnóstica para determinar si Camila es asmática o no? La respuesta, y creo que ustedes la saben, es no. El diagnóstico de asma, como el de bronquiolitis, es un diagnóstico clínico.
Nos apoyamos en algunas pruebas diagnósticas para determinar cómo está la función pulmonar de Camila, cuál es la probabilidad que responda mejor a un medicamento que a otro, pero generalmente el diagnóstico del asma es clínico. Dentro de los espectros que tenemos está el siguiente. Primero, frente a un niño que tiene tos en la noche, tos cuando corre, como les decía con antelación, infecciones respiratorias altas que duran más de 2 semanas de evolución, o que identifica claramente algún tipo de alergeno o alguna condición atmosférica que le genera tos. Eso nos tiene que ayudar en la construcción del diagnóstico de asma. No existe, como en embarazo, tienen las mujeres un retraso, tomamos una prueba de embarazo y es positivo o negativo, o en el caso nuestro, tenemos una caída, nos duele mucho el hombro, el brazo, tomamos una radiografía de hombro y detectamos si tenemos una fractura o una fisura. Eso no existe en pediatría. No hay una prueba diagnóstica que nos caracterice sí o no, de manera dicotómica, si esta niña, en especial Camila, tiene un diagnóstico de asma. Por eso es muy importante usted, doctor, volvemos a lo mismo, que haga una muy buena historia clínica, que explore cuáles son los antecedentes familiares en primer grado. No sirven tías, no sirven abuelos, básicamente papá, mamá y hermanos, que tengan que ver con el espectro atópico. Y asimismo, de los medicamentos que le han dado, cómo ha sido la respuesta al tratamiento, porque muchos de ellos han recibido broncodilatadores y puede ser una clave para ayudarle a usted a construir el diagnóstico de asma. Si yo respondo bien a salbutamol en cada ragodización, hay más probabilidades de que esto se trate de asma. Si reconoce la mamá, como en este caso, factores que desencadenan los síntomas o el espectro clínico, como el ejercicio, como el exponerse a algunos alergenos, como exponerse a algunos olores, algunos cambios de temperatura, probablemente el diagnóstico de asma es más plausible. Y si sigue un patrón estacional, especialmente en invierno o cuando hay una densidad de lluvias importante, probablemente el diagnóstico de asma es más plausible. Claro, si yo tengo alergia a alimentos, escúcheme bien, alergia a alimentos, es de lo que usted tiene que preguntar en la historia clínica, porque este es el mejor predictor de que este niño tenga un fenotipo atópico y probablemente sí esté linkeado o vinculado con asma. Preguntamos muchas veces, ¿rinitis alérgica? Claro, hay que preguntarlo, dermatitis atópica, pero particularmente alergia a alimentos es el principal predictor y ese es el primer mensaje que quiero que lleven a casa para que ustedes lo consignen, así como si se exponen a tabaquismo en estos niños para ayudar a tener esas piezas que encajen en el diagnóstico de asma. Y por supuesto el antecedente familiar. No todo lo que civil es asma nos enseñan permanentemente nuestros colegas de la Sociedad de Pediatría, de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y por supuesto, y en niños esto es completamente cierto. Mal contadas 27 causas, doctor, de que esto pueda ser un diagnóstico diferencial de asma. Todo en pediatría civil. Secuelas de prematurez, secuelas de displasia, inmunodeficiencias primarias, secundarias, disquinesia ciliar, fibrosis quística, exposición ambiental, cardiopatías congénitas, es realmente un inventario bastante grande de lo que puede hacer con un niño civil. En las imágenes están viendo arriba el corte axial de un paciente con fibrosis quística y abajo están viendo un corte de una niña que tiene, después de hacer una buena anamnesis y de encontrar que se hospitalizaba prácticamente todos los meses, un diagnóstico de disquinesia ciliar. ¿Y qué pasa? Se parecen en mucho, al menos desde el punto de vista clínico, a las sibilancias, la tos, la dificultad respiratoria que usted puede detectar en un niño con asma. Entonces, todas las preguntas que usted pueda hacer en la anamnesis encaminadas a hacer diagnóstico diferencial de lo que ven en pantalla, hay que hacerlos. ¿Esta niña es prematura? ¿No es prematura? ¿Está expuesta a tabaquismo? ¿No está expuesta? ¿Cómo está la clasificación nutricional de esta niña? ¿Está en riesgo de sobrepeso, obesidad, desnutrición, etcétera? Como nos lo han enseñado recientemente en nuestras secretarías. Y de esta manera ir sumando o restando probabilidades al diagnóstico de asma. Básicamente el asma, de manera muy simplística, hoy en día sabemos que hay diferentes endofenotipos y fenotipos que explican las diferentes características clínicas de lo que hoy llamamos asma, pero en términos simplísticos para ustedes es una inflamación, una obstrucción que se caracteriza por un componente de reversibilidad, que ese sí usted lo puede medir bien con la espirometría a partir del 5º año o con la oscilometría de impulso, que hoy en día es una prueba no dependiente de esfuerzo, que se puede hacer en algunas instituciones en Colombia a partir de los 2 años y medio. Están viendo la gráfica, lo que sucede básicamente es un proceso inflamatorio explicado por un fenómeno TH2 high o elevado, que se desencadena generalmente como consecuencia de contacto con un aeroalergeno o un contaminante ambiental,
o por cambios en la osmolaridad durante el ejercicio. Esto, de manera crónica, genera síntomas que ustedes deben rankear en el momento de hacer la historia clínica. ¿Cuántos días a la semana? Genera síntomas que ustedes deben rankear en el momento de hacer la historia clínica. ¿Cuántos días a la semana durante el último mes ha presentado sin gripa, tos en el día, tos en la noche, tos cuando corre? ¿Ha presentado a la niña ruidos extraños que salgan del pecho, como si estuviera poseída por un gatico o un cerdo por dentro? O incluso pitos o sibilancias que la mamá pueda auscultar sin necesidad de utilizar el forendoscopio. Eso implica carga de enfermedad. A más síntomas por mes o a más síntomas por semana, vamos a poder caracterizar qué tan afectada está la calidad de vida en la niña, en este caso en Camila, porque es una forma de evaluar que usted está haciendo bien o mal el trabajo en el diagnóstico de asma. El segundo componente es el de broncoobstrucción, que es el que revertimos con salbutamol. Revertimos. Eso significa que si hay un componente inflamatorio, el salbutamol no va a revertir ese componente antiinflamatorio. Y ese es el primer pecadillo que cometen los médicos en Colombia. Muy doctos para diagnosticar asma, pero se les olvida colocar el controlador. Y el controlador es fundamental, porque si colocan o manejan al niño asmático solamente con salbutamol, con broncodilatador, van a tratar uno de los componentes del asma y van a poner en riesgo a ese niño, no solamente en términos de recaídas o nuevos ingresos hospitalarios, sino incluso en mortalidad. Recuerden que todavía se nos muere hasta 10 u 11 por cada 100.000 niños en Colombia como consecuencia de una crisis asmática. Mucho cuidado, en particular en este grupo, con los adolescentes, que son dados a no seguir instrucciones, creen que son omnipotentes, omnipresentes, no les va a pasar nada. Con este grupo hay que negociar el tratamiento controlador. Entonces usted que está en Quibdó, usted que está en Santa Marta, usted que está en Bucaramanga, no se le olvide a la salida de urgencias de que este niño tiene que recibir un controlador, porque se le hizo crisis, es muy fácil, doctor, el paciente no está controlado. Entonces le recomiendo que al menos inicie con dosis bajas de un controlador, mínimo por 3 meses, hasta que lo puedan seguir por consulta externa usted mismo, un pediatra, un neumólogo pediatra, si la severidad así lo amerita. Hay una herramienta que, como cualquier herramienta, hay que saberla utilizar. No necesariamente es infalible, pero es lo que llamamos hoy el índice de predicción. El índice de predicción nos permite a nosotros caracterizar o predecir si ese niño a los 6 años de edad va a tener o no asma acorde a su sintomatología que presenta entre el segundo y tercer año de vida. ¿Qué es importante para correr este instrumento? Primero, usted como clínico tiene que esperar que el niño haya hecho al menos 3 episodios de broncoobstrucción identificados por la madre que hayan requerido tratamiento ambulatorio o intrahospitalario con broncodilatador para luego proceder a correr este índice de predicción. Esta herramienta es muy útil, pero hemos visto que la están corriendo solamente con un episodio de broncoobstrucción y así no se aplica el índice. Tiene que esperar definitivamente que este niño haga 3 o más episodios de broncoespasmo para poder correr el índice de predicción. ¿Cómo funciona este índice de predicción? Hay criterios, como en cualquier instrumento, mayores y menores. Si yo tengo un criterio mayor, cualquiera de los dos que están explícitos en la ayuda, dermatitis atópica en el paciente o una historia familiar de asma en la madre o en el padre, pues probablemente marca como positivo, uno solo es suficiente y ya decimos que tiene un IPA positivo o un índice de predicción positivo. Si no tiene ninguno de estos, pero tiene los otros, todos los criterios menores, eosinofilia mayor al 4%, sibilancias que se presentan en periodos diferentes a infecciones respiratorias, nuevamente como Camila que presenta tos y sibilancia con el ejercicio, con campos de patrón estacional, con contaminación ambiental, empieza uno a pensar que esta niña lo que tiene es una sibilancia asociada a asma. Y si el paciente tiene una rinitis alérgica diagnosticada por usted o por otro profesional, entonces decimos que los 3 criterios son positivos y así no haya un mayor, esos 3 solitos funcionan como un índice predictivo positivo. ¿Qué implica esto? Que con un 77% de probabilidad este niño puede tener a los 6 años un diagnóstico de asma. Sin embargo, si corremos mal este índice de predicción o si lo corremos en poblaciones en donde no se ha validado este instrumento, afortunadamente en Colombia se ha validado un trabajo de Rodríguez y colaboradores, probablemente el índice de predicción tiene un desempeño aceptable. Pero insisto, cualquier instrumento tiene sus limitaciones.
Lo que ven a continuación son los patrones que vemos en lo que es el gol estándar para medir la reversibilidad y establecer si ese paciente tiene un patrón ventilatorio obstructivo. Es la famosa espirometría y la curva flujo-volumen. No los voy a volver expertos, pero recuerden que es una prueba diagnóstica que se debe solicitar al menos en la primera, cuando tengo un niño con un diagnóstico de asma, al menos en la primera consulta, con el propósito de establecer si ese niño tiene más herramientas para pensar en que lo que estamos viendo como síntomas es asma o no. Y en segundo lugar, para confirmar que se trata de una alteración ventilatoria obstructiva central o periférica y cómo es la respuesta al broncodilatador y, muy importante, al tratamiento de controlador que ustedes deciden colocar. Entonces, en verde ven lo que es una espirometría normal, así la traza el espirómetro. En rojo ven una obstrucción que en esta imagen parece ser de predominio de obstrucción de vía aérea periférica y que cuando le colocan el salbutamol, que corresponde al color azul, mejora ostensiblemente. Cuando tenemos una obstrucción central, probablemente no se va a tener una pendiente tan lenta, no va a alcanzar el flujo máximo, entonces van a ver la curva un poquito más abajo, el color rojo, pero igual con una respuesta significativa al broncodilatador. Recuerden, la verde siempre es normal y para el caso de la curva contraria, entonces vemos que el valor normal corresponde de nuevo al color verde. El asmático tiene esa función pulmonar disminuida, pero mejora en color azul cuando le ponen de rojo salta azul, mejora ese volumen tiempo en segundos y el paciente lo confirmamos probablemente como que tiene una reversibilidad. Miren, no es tan complejo entender cómo será una espirometría. Lo básico que ustedes tienen que leer son estos parámetros, la capacidad de tal forzada, que tiene que tener una capacidad por encima del 80%, ya les voy a poner un ejemplo. Lo primero que hay que mirar, el BF1, también que esté por encima del 80% para la edad, para el peso y la talla de ese niño, a través de unas escalas que infortunadamente no son las nuestras, como Poldar y Crapo, pero son las que más frecuentemente utilizamos. Ojalá hubiera algunas de Martínez, de Rodríguez, de Zapata, pero no las hay. Y la relación BF1 capacidad reforzada, que en adultos el valor adecuado es por encima del 80%, en niños consensuamos con ese valor, pero nos gustaría ver valores por encima del 90%. Les repito, cuando vemos la espirometría, el BF1 debe estar por encima del 80%, la capacidad reforzada por encima del 80%, y de igual manera la relación BF1 capacidad reforzada debe estar por encima del 80%, ideal del 90%. Este concepto de FEV 2575 representa los mesoflujos, es decir, la vía aérea más chiquitica, más periférica, que también se obstruye en asmáticos. Ojo, estas obstrucciones no solamente se presentan en niños asmáticos, en niños que tienen antecedentes de prematurez, de displasia broncopulmonar, de fibrosis quística, de disquinesia ciliar, de enfermedades intersticiales también pueden estar alterados, pero por supuesto en lo que más se ve alterado es en asma. El FEV 2575 en adultos no es muy sensible, tiene mucha variabilidad, en niños sí le damos un valor importante y como les manifestaba representa si hay obstrucción o no de la vía aérea periférica, debe estar por consenso superior al 70% y luego vienen las reversibilidades que ya les explico qué es. Bien, entonces con estos conceptos que acabo de aprender, vamos manos a la obra. Aquí es una espirometría de una niña cualquiera o un niño cualquiera. Y recuerden, vemos el BF1, la relación BF1 a capacidad tal forzada que se denota en la pantalla como normal. Fíjense, está por encima del 80%. Es más, puede estar por encima del 90%, pero miren que cuando miramos el cambio post-beta 2 hay una reversibilidad, es decir, mejora más del 12%. Por eso usted cuando pide una espirometría siempre tiene que pedirla pre y post broncodilatado, porque puede pasar como en este caso, donde la espirometría, el primer valor en crudo es normal, el pre, pero si hay una respuesta post broncodilatada. Entonces es muy sencillo, el BF1, la relación y la capacidad tal forzada si cambian por encima del 12%, probablemente estamos frente a un niño que tiene una reversibilidad y le va a ayudar a soportar el diagnóstico de asma. Miremos otros parámetros. Aquí tenemos entonces la relación BF1 capacidad vital forzada en 84 y el mesoflujo en 89, pero de nuevo, los mesoflujos son los únicos que no se acogen a la regla del 12%, ellos tienen que, para demostrar una reversibilidad, que sea superior al 30%. Y miren la pantalla, responde más de eso, es decir, 36%. Luego esta niña o niño en conjunto tiene una alteración ventilatoria obstructiva leve que responde significativamente, así se debe colocar, al broncodilatado. En palabras sencillas,
si esta niña o niño no tiene tratamiento controlador, se lo tiene que colocar, o si lo tiene, tiene que mirar por qué no ha mejorado, que es algo que les voy a enseñar a posteriori, pero es importante que no suspendan el controlador porque tiene reversibilidad. Recuerden, mayor al 12% en BF1 en la relación BF1 capacidad vital forzada y por encima del 30% en mesoflujos FEV 25-75. El último ejemplo, BF1 está en 88, pero hay reversibilidad, mejora por encima del 12%, o sea, es significativa. Vemos que la relación está súper disminuida. Y vemos como los mesoflujos también, bueno, no alcanzan a estar demarcados, pero los mesoflujos también muestran reversibilidad. ¿Qué significa? Que esta paciente tiene también una alteración ventilatoria obstructiva leve y además que responde al salbutamol tanto en el BF1 como en los mesoflujos. De nuevo, esta paciente o paciente necesita seguir en tratamiento o colocarle a la mayor brevedad un tratamiento con control. ¿Qué hay de la radiografía de tórax? Ya sabemos que la espirometría por encima de 5 años como prueba complementaria de seguimiento o de confirmar si hay un cuadro de reversibilidad. La radiografía de tórax puede ser útil en 2 o 3 escenarios. Primero, usted no está seguro del diagnóstico, o segundo, hay una complicación asociada a esa asma. Y también cuando se presentan signos de que esa asma no va por buen camino. Me explico, en una crisis usted pone su protocolo de tratamiento y el paciente no mejora por alguna razón. Sigue hipoxémico, sigue con dificultad respiratoria, va camino a una falla ventilatoria, entonces hay que descartar. Lo que siempre descartamos en este tipo de casos es que tengamos una coinfección, raro. 2, que tengamos una atelectasia masiva, también es raro. Que tengamos un síndrome de fuga de aire, estilo que puede representar este cuadro clínico, un neumotórax, etcétera, que es también raro en niños, pero ahí está justificada una radiografía de tórax. Las guías dicen que por primera vez cuando se diagnostica, sin embargo, en mi concepto es muy personal, cuando yo tengo claro el diagnóstico desde el punto de vista clínico y se confirma esa reversibilidad con la espirometría o con la oscilometría de impulso, probablemente no hay necesidad de la radiografía de tórax. Pero si ustedes la quieren pedir en el primer episodio en que civile, lo pueden hacer para descartar otras enfermedades como las que habíamos hablado. Esta es una radiografía clásica, como el paciente en que estamos trabajando. En el caso de Camila, aumento del volumen intrapulmonar. Ustedes ven sobre todo en la lateral la más sensible, en la que se ve particularmente un aumento del volumen intrapulmonar retrocardíaco, un aplanamiento de los diafragmas, aquí es retroesternal, escúcheme, aquí es retrocardíaco, y un signo que les voy a enseñar hoy que es muy importante, que es la pérdida del signo de Swishock. Este ángulo, Leonard Swishock es el radiólogo pediatra más famoso que tenemos hoy en día vivo, y este signo, si tuviéramos un transportador y midiera más de 30 grados, estaríamos en relación con un aumento del volumen intrapulmonar, lo cual es casi que un sine qua non en los niños con asma. Pero recuerden que los niños con asma también pueden hacer atelectasias subsegmentarias, siendo normal. Normal digo en relación con su cuadro de un asma no controlada, atelectasias segmentarias, particularmente el lóbulo medio. Entonces, ojo, porque una radiografía puede llegar a despistarlos más que ayudarles. Bien, con esto entonces usted juzga que Camila tiene una alta probabilidad de asma, aun cuando en la consulta no tenía sibilancias, muy importante esto, y su F1 en la espirometría se comportó normal. Usted decide dar un tratamiento de prueba con instrucciones y empeora. Usted le da un diario de síntomas, como le decía, para que en el siguiente control le registre cómo es la carga de síntomas en el último mes. Pero una semana más tarde Camila regresa con su madre con el diario de síntomas, muy juiciosa. Ella usaba el inhalador de rescate, es decir, en este caso quien la vio solo le formuló el salbutamol y sigue presentando cuadros de dificultad respiratoria, particularmente en el momento de hacer ejercicio. Es decir, que el médico que la formuló, que la trató, consideró que era suficiente con el salbutamol, pero miren lo que presenta Camila. No tiene una buena calidad de vida y aún persisten síntomas durante el ejercicio. Eso es anormal y eso implica que Camila tiene un nivel de severidad del asma que probablemente está moderado, que no tolera el ejercicio y que no han controlado el componente inflamatorio, que en el concepto de cualquier persona que maneje bien el asma es el más importante. Usted le menciona a la mamá de Camila la posibilidad de usar un inhalador por un mayor tiempo. Camila y su madre guardan silencio, preguntan acerca de haber oído que los esteroides causan dependencia, dañan el corazón.
pueden alterar la agudeza visual, bueno, un sinnúmero de cosas que las mamás ven en internet, como que hoy se va a acabar el mundo, y no es así. Entonces, está muy temerosa en relación a si utiliza o no utiliza este controlador. Usted tiene que convencerla de que hay un componente inflamatorio que no está controlado y la opción terapéutica para poder llevar a cero estos síntomas. Nosotros no curamos el asma, nadie la cura. Tampoco las medicinas alternativas ni las medicinas, digamos que tienen alguna tradición detrás de, como cartílago de tiburón, como sangre de chulo, como moco de murciélago, como, bueno, que acaban con la fauna y finalmente no terminan sino agotando la billetera de la persona. Nosotros, en cambio, tampoco curamos el asma. No la curamos, la controlamos. Entonces, para poder controlar a esta niña, necesitamos que su proceso inflamatorio se vea resuelto. Y eso, la mejor evidencia hoy en día la tiene el esteroide inhalado. Pero aquí hay que discriminar si de acuerdo a los síntomas nos vamos con dosis bajas o medias. No menciono altas porque altas no manejamos en pediatría. Manejamos medias y bajas. Y colocamos las dosis acorde a la severidad de la niña. Si tiene un asma moderada, nos vamos con dosis moderadas. Si tiene un asma leve, le colocamos dosis leves. En este caso, para Camila, son dosis moderadas porque tenía ¿qué? Episodios de crisis a repetición, intolerancia al ejercicio y síntomas diurnos y nocturnos. Nos vamos con un esteroide inhalado 400 microgramos o su equivalente, el que usted tenga en su institución, doctor, beclometasona, budesonida. Realmente la diferencia es, en términos de eficacia es poca, probablemente en seguridad hay alguna, pero beclometasona a dosis ajustadas. ¿Por qué tratamos con controladores más de 6 a 9 meses? Y no es un tratamiento de 15 días, no es un tratamiento de un mes. Fíjense en este estudio de Redel y colaboradores donde nos demuestran qué pasa si usted deja un controlador, por ejemplo, solamente 15 días. Mejora los síntomas nocturnos, pero nada más. Si lo deja un tiempo un poquito mayor, le mejora la función pulmonar. Si cruza un tratamiento de 3 meses, le mejora la variabilidad del pico flujo. Le mejora a los 6 meses que no tenga que usar repetitivamente broncodilatadores, y esto, que es uno de los componentes más importantes del asma, que es la hiperreactividad bronquial, se la mejora tocando el primer año de tratamiento. Entonces, así usted ve a su paciente perfecta, vaya a la luna, regrese y no tenga síntomas, no caiga en la tentación de quitar el controlador, al menos, en este caso que es moderado, 9 meses de tratamiento, antes de los 9 meses de tratamiento. Esto es la realidad en todos los países, no solamente en Colombia. El estudio de AILA donde nos demostró que niños que, a pesar de que necesitaban tratamiento, para el caso de América Latina solamente el 6% recibían controlador, Europa la más juiciosa, cerca del 50% sí recibían controlador, como debe ser en un caso como el de Camila. Y esto es una revisión sistemática que nos mide el riesgo si usted hace mal su trabajo, doctor. Y es, si no coloca controlador, si no da instrucciones, si no da educación, miren lo que pasa, ese niño va a tener 6 veces más riesgo de que se hospitalice o tenga una visita a urgencias y que reciba un ciclo corto de corticoide, asimismo de que 3 veces más de que reciba prednisolona y de que sea hospitalizado de manera aislada también 3 veces más. Entonces, si usted hace educación, prevención y sobre todo si le deja el controlador durante el tiempo que es, todos estos desenlaces no se van a presentar en este niño. Para finalizar, ¿cómo abordamos a estos niños? Entonces quiero recordarles que las guías todas, incluso la guía del Ministerio de Protección Social, que fue construida por la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y que no es más sino que usted busque, teclee, guía de práctica clínica de asma, ahí está muy claro todos estos conceptos, o la guía GINA o la guía americana, básicamente todas hablan del mismo abordaje.
Tenemos la primera recomendación, y es que el pediatra entienda que hay, acorde a la edad menor a 5 años, entre 6 y 11 años y más de 12 años, hay dosis del manejo con controladores. Es decir, no todas las dosis son para una misma talla, para una misma edad. Mucho cuidado con eso. Entonces aquí les dejo cuáles son las dosis de esteroides inhaladas para niños menores a 5 años, idealmente bajas dosis. Vemos la beclometasona con hidrofluoralcano, que es la que tenemos en Colombia, 100 microgramos. 100, no son 500, ni 700, ni 1000 en menores de 5 años. Si tienen budesonida, menor a 200. Si tienen fluticasona, menor a 100. Eso significa que un niño que ustedes diagnostican con asma con menor a 5 años, y si el asma es leve, deben iniciarla con esta dosificación. ¿Qué es lo que recomienda la guía GINA del 2017? Se acaba de actualizar en 2019, pero no para menores de 5 años. Ustedes lo ven acá. Siempre empezar con una dosis baja de esteroide inhalado, es decir, 100 microgramos de beclometasona o su equivalente. Fíjense la segunda opción, un antagonista receptor de leucotrienos. Aquí quiero ser muy claro. El antagonista receptor de leucotrienos no tiene la misma potencia ni eficacia que un esteroide inhalado. Se queda corto solo en el control de síntomas nocturnos, mejoría de función pulmonar, básicamente. Entonces, entre las dos opciones siempre va a ser superior y costo efectiva el uso de un esteroide inhalado a bajas dosis en menores de 5 años. Si no mejora, entonces se escala el paciente a una dosis media, o una opción que también puede funcionar, y aquí es donde el antagonista receptor de leucotrienos actúa como un coequipero, funciona, pero es un poco más costosa que llevar la dosis de esteroide inhalado a dosis media. Si no mejora el paso 4, déjelo a nosotros, al neumólogo pediatra, porque aquí hay que buscar si realmente el niño tiene o no tiene un asma, o tiene una variante diferente, por ejemplo, un asma de un fenotipo de los que les digo que es muy reciente, que es TH2 low o TH1, eso déjenlo a nosotros. Miren, reparen en la parte inferior del cuadro, es cuando yo no estoy seguro si el niño tiene asma, sino lo que llamamos unas sibilancias asociadas a virus, donde no hay antecedente de atopía personal ni familiar. Entonces lo que recomienda la guía es, mire, si hay en un año más de 3 exacerbaciones, colóquele ubíquelo en este mismo paso, una dosis baja de esteroide inhalado. O de otro lado, si el niño está muy sintomático, permanece al menos de las 4 semanas, 2 semanas con síntomas respiratorios bajos como tos diurna, nocturna, intolerancia al ejercicio o limitación al ejercicio, a la risa o al llanto, considere dar esteroide inhalado, así el diagnóstico no esté muy clara de si se trata o no un asma, es decir, un fenotipo no atópico, y reevalúelo cada 3 meses para evaluar cómo ha sido la respuesta. Porque si responde favorablemente, probablemente le toca sacar de este diagnóstico, de esta caja, al diagnóstico de asma a este niño. Entonces, este es el trabajo que nosotros hacemos con estos niños. Haga educación y, por sobre todo, primero, confirme que la mamá sí le está colocando el controlador. 2, que lo está haciendo con una técnica correcta. Y, en tercer lugar, si las comorbilidades que pueden estar afectando ese control, tanto del niño realmente asmático o que tiene unas sibilancias persistentes asociadas a virus, están influyendo. Tabaquismo, contaminación, etcétera, etcétera. Mayores a 6 años, ya en este grupo es mucho más fácil diagnosticar asma, incluso ya podemos meter la prueba de función pulmonar, y fíjense de nuevo cómo las dosis cambian. A la izquierda ven las columnas bajas, medias, y por qué tengo las altas en rojo, porque esas son las que quiero que no usen. Realmente las dosis más altas en niños no funcionan y sí los acercan a efectos secundarios. Ahí sí, como dicen las mamás, de una mayor captura de crecimiento, alteraciones miocárdicas, entonces engrosamiento miocárdico, etcétera. Por eso manejemos las dosis medias y las dosis bajas acorde al nivel de asma que ustedes han clasificado. Lo que dice Gina, esto sí es 2019, voy a darles una recomendación. Esta la va a pasar muy rápido porque esta es una recomendación de precaución y hay que saberla entender muy bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué recomienda Gina para mayores de 6 a 11 años? Ojo, porque en el paso 1, recuerden, solamente estaba salbutamol, pero aquí cambió la recomendación. Nos dice, mire, ese niño que necesita salbutamol, considere colocarle o colóquele un esteroide inhalado durante el tiempo que tiene la crisis. Me explico, si ustedes colocan el salbutamol 5 o 7 días, hay que colocarle la beclometasona a ese tiempo, o la budesonida, la fluticasona, lo que tenga, y suspende cuando la crisis se haya resuelto. Si el paciente tiene un asma, que es un asma leve,
Entonces lo manejamos igual que el grupo anterior, con esteroide inhalado a dosis bajas, que recuerdan que ya cambian las dosis. Como segunda opción está el antagonista receptor de leucotrienos. De nuevo, esta es una segunda opción, quedan cortos los niños, en mi experiencia clínica, pueden favorecer más crisis, dejándolos solamente con monoterapia, con Montelukast. Si tiene una asma moderada, aquí ya la recomendación, fíjense, mayores a 6 años, es entrar con una adición de un LABA, que es un broncodilatador de acción prolongada. Hoy en día solamente tenemos dos en Colombia, budesonida formoterol y salmeterol fluticasona. Entonces los dos con la misma eficacia. Quizá la ventaja que tiene el budesonida formoterol es que se puede hacer rescate en los grupos que están entrenados, en mamás que conocen cómo es que se debe intervenir tempranamente y con ciclos de rescate que no son como el salbutamol convencional de cada 20 minutos, sino que necesitan de un entrenamiento tanto del médico como del familiar para poder rescatar a estos niños con un mismo medicamento, es decir, con la budesonida formoterol, situación que no se puede hacer con el salmeterol fluticasona. Fíjense que también, otra propuesta que dan acá es subir el corticoide de dosis medias, también se puede hacer en este paso 3 como primeras opciones. Como opción complementaria u opcional es a la dosis baja adicional el antagonista receptor de leucotrienos. Se puede hacer, de nuevo es una decisión que es un poco más costosa porque estamos ya metiendo dos medicamentos y que probablemente tiene mejores resultados, no porque no los tenga, pero pueda tener menores resultados que lo que recomiendan todas las guías en mayores de 6 a 11 años, que es adicionar un LABA o esteroides a dosis media. 4 y 5, esto es más del pediatra y más del neumólogo pediatra, pero involucra hoy en día incluso subir las dosis de esteroide inhalado con LABA a dosis moderadas, una triple terapia que involucra entonces esteroide inhalado más LABA más antagonista receptores leucotrienos y si no mejora anticuerpos monoclonales, anti-IG y anti-interleuquina 5 y no olvidando que hoy en día el tiotropio también se puede usar en mayores de 6 años. Pero entonces este paso 4 y 5, tranquilos, no se preocupen, ya es digamos que del campo del neumólogo pediatra y muy importante siempre entender que la gran mayoría de niños se logran controlar entre paso 2, muchos, algunos en paso 3, entonces lo que ustedes van a manejar es paso 3 y paso 2, pero les aseguro que el 80% de los niños se les van a controlar con el paso 2. ¿Qué es importante entonces en este grupo de niños? Como lo dice el círculo de acción. En primer lugar, revise la respuesta y aquí no solamente es determinar qué tratamiento tiene, sino cómo se va a administrar, qué efectos adversos tiene. En segundo lugar, evalúe no solamente la eficacia, sino el riesgo que tiene el niño. Dentro del riesgo, por ejemplo, está el hecho de que el niño haya entrado a la unidad de cuidado intensivo, de que el niño tenga obesidad, de que haya utilizado más de un caníster de salbutamol en el último mes, de que esté lejos del centro de atención, de que tenga alguna condición emocional, él o los papás, que afecten la adherencia al tratamiento. Y estas son las situaciones que se debe evaluar. Y el ajuste, antes que subir un medicamento, es decir, que pasar de paso 1, paso 2 o paso 3, por favor, verifique, 1, que el paciente sí está recibiendo el medicamento, 2, que tenga una técnica correcta de inhaloterapia y 3, que las comorbilidades han sido controladas. ¿Cuáles son las comorbilidades que evaluamos hoy en día? Reflujo gastroesofágico, ya he dicho que poco creo, pero en niños los hay que evaluarlos y tratarlos con medidas no farmacológicas y farmacológicas, pero por encima de reflujo gastroesofágico están obesidad, están apnea de sueño, está también rinosinusitis y están síndrome de resistencia viaria superior. Esto hay que evaluar en el niño, hacer un checklist, decir, bueno, esto no está dentro de este niño, luego tiene una buena técnica también, una buena adherencia, entonces ya puedo proceder a escalonar el tratamiento y a posteriori, si las cosas van bien, desescalonarlo. Pero insisto, cada paso que escalonen son 3 meses de observación y posteriormente en el desescalonamiento, es decir, de bajarlo de paso 3 a 2 a 1, también les tiene que tomar 3 meses y por favor acompáñenlo de al menos una curva flujo-volumen, una espirometría para validar que todo está bien. 12 años y más, un poquito más complejo lo que recomienda Guida Gina, pero lo que me interesa es que ustedes, cuando tengan un niño de esta edad que no mejora, la primera opción sigue siendo esteroide a dosis baja para su edad. Como segunda opción, entonces el antagonista receptor de leucotrienos, que de nuevo tiene menos eficacia demostrada cuando se compara con el esteroide inhalado a bajas dosis. El mayor de 12 años, si
tiene un asma moderada, entonces vamos a manejarlo con bajas dosis de esteroide inhalado más LABA, budesonida, formoterol, salmeterol, fluticasona a dosis moderadas. Y como segunda opción tenemos también entonces subir los esteroides a dosis medias, es decir, solo sin LABA, o adicionar al esteroide el antagonista de receptores leucotrienos, pero de nuevo menos eficaz y más costoso. Paso 4 y paso 5, igual que los que había mencionado anteriormente, es más del manejo del neumólogo pediatra. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntar durante la entrevista? Si una vez coloqué mi tratamiento, el paciente está libre de síntomas. Para mí, Gina ha sido muy laxo en términos de aceptar que todavía pueden haber algunos síntomas en el día o en la noche. Si hacemos el recuento en semana, para mí, si yo fuera el editor de Gina, diría que todo debe estar en cero, cero tos en el día, cero tos en la noche, cero limitación al ejercicio, cero uso de salbutamol, la mejor función pulmonar posible y por supuesto el menor uso de salbutamol. Pero Gina es un poquito flexible en esto. Entonces hablamos de bien controlada cuando ninguno de estos es positivo. Hablamos como parcialmente controlada cuando uno o dos de estos cuatro que están aquí mencionados marcan positivos y por supuesto no controlada cuando 3 o más marcan positivos para este niño al cual ustedes les están haciendo la anamnesis. Recuerden, y este para mí es uno de los dominios más importantes, si se levanta ese niño, está en la inmunda. Si el niño tiene algún síntoma, así sea 2 veces a la semana, para mí está mal, pero para Gina pues puede pasar como, si es el único, puede pasar como controlada. Vuelvo, insisto, desde el punto de vista práctico, ojalá sea también un dogma de fe para ustedes que esté absolutamente cero en todos los síntomas que pregunta Gina y por supuesto que puede ir al colegio, que no se cohíba a la hora de hacer actividad física, que no tenga ingresos hospitalarios, mucho menos que tenga ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Esos son los factores de riesgo que anteriormente había mencionado, que haya sido intubado, que haya sido ingresado por un asma casi fatal en el último año a la unidad de cuidado intensivo, que tenga de manera sostenida un BF1 en las pruebas de función pulmonar, que tenga una técnica incorrecta, que sea un fumador de segunda mano en niños pequeños o peor, que el adolescente fume y se exponga incluso a cigarrillo electrónico, que tenga en los centros que lo tienen un óxido nítrico exhalado a pesar del tratamiento con corticoides, eso es lo que llamamos hoy fenotipificar el paciente, que tenga obesidad, que esté embarazada y que tenga eosinofilia elevada. También algunos otros factores, ya un poco más raros en niños, es que tenga alteraciones en la eliminación hepática por inhibidores del P450 y por sobre todo que necesite realmente dosis muy muy altas. Para terminar, entonces, ¿qué mitos como médico general y como residente de pediatría o de pediatra, los que quieran hacer este diplomado, tenemos que tener en cuenta y darle esta educación a los papás? Primero, dilate el diagnóstico de asma hasta donde más pueda. Este es uno de los mitos más importantes y con el que más luchamos en neumología pediátrica. Lo que tu hijo tiene no es asma, es hiperreactividad bronquial, es una tos alérgica. No te preocupes que esto le va a pasar. No. Si usted está seguro que tiene el diagnóstico de asma, dígaselo sin tapujos al papá. En segundo lugar, tranquilice a los padres asegurándoles que el asma se curará con el tiempo. El asma no se cura, en un fenotipo atópico no se cura. No se cura con encantamientos, conjuros, con medicamentos nuestros, con medicamentos no convencionales, alternativos. No se cura, el asma se controla, pero no se cura. Y prueba de esto es que, por ejemplo, nuestras niñas cuando se embarazan pueden hacer crisis durante la gestación, o si se ponen gorditas, o si empiezan a fumar más temprano que tarde, van a hacer crisis. Lo mismo en hombres. La tercera premisa, que es una de las más famosas, por nada del mundo permita que sus hijos usen inhaladores, los va a terminar volviendo dependientes. Esto es realmente falacia, es falso de toda falsedad. Los esteroides inhalados bien utilizados hacen que el asma se controle. Internet está lleno de una cantidad de tonterías que los papás a veces se creen. Entonces, lo que quiero contarles es que cualquier medicamento, cualquiera, incluso agua, oxígeno al 100%, 27 litros de agua, que no me permitan salir al baño, me va a bajar el sodio, por dilución, hago convulsiones, ningún medicamento está exento de efectos secundarios, pero usted, como buen clínico, tiene que minimizar el riesgo de esos medicamentos. Entonces, minimícelo. El uso de esteroides, ¿cómo? Con la utilización siempre de inhalocámara en menores de 5 años con máscara, en mayores de 5 años con boquilla. Enséñale a la mamá cómo usar correctamente la inhalocámara, que
También hagan un enjuague oral después de la aplicación del esteroide y del salbutamol para evitar los residuos que pueden generar, como dice la literatura, candidiasis oral, disfonía, y en niños con usos frecuentes de salbutamol pueden bajar el pH y favorecer caries dental. Entonces, si usted le dice eso a la mamá y le enseña cómo manejarlo, usted está minimizando el riesgo. Y de esta manera, pues vamos a lograr una mejor eficacia con menor riesgo. Cuarto, para evitar efectos secundarios voy a formular el controlador, la beclometasona o la budesonida o la fluticasona por 15 días y nada más. No, eso es ejercer mala medicina, ya le demostré por qué. Tiene que formular el controlador entre 6 a 9 meses como mínimo para poder controlar la enfermedad y tener un mejor desenvolvimiento de los desenlaces que son importantes en asma, la función pulmonar, la resolución de la hiperreactividad, la tolerancia al ejercicio, y eso el controlador no lo hace en 15 días, no lo hace en un mes, lo hace mínimo entre 6 a 9 meses. Cuida a su hijo, no le permita hacer deporte, no lo serene, prohíbale salir en la noche, arrópelo hasta la asfixia, los niños cebollita, que cuando llegan al consultorio usted se demora 15 minutos quitando las capas de ropa que lo traen, verbigracia de la camisita de valletilla roja. Sáquelo del jardín. Si un niño está controlado, si un niño está con su controlador, tiene un buen manejo ambiental, está alejado de tabaquismo, tiene sus vacunas al día, incluyendo influenza, usted no tiene por qué limitarle al niño de nada. Es más, tiene que hacer más ejercicio que el que no es asmático. Tiene que desarrollar una calidad de vida mejor que la que no es asmático, que coma al lado, que se serene, que vaya a nadar, que haga un ejercicio. El ejercicio no lo toco por tiempo, pero es a partir de los 6 años una de las estrategias más importantes para mejorar función pulmonar y control de asma en niños. Entonces, propenda que en el consultorio le llegue, muéstreme en qué escuela de natación, de fútbol, de patinaje, de tejo, lo que quiera, está su niño inscrito, porque esto va a hacer que mejore la función pulmonar. Y finalmente, no alarme a la mamá, da lo mismo administrar inhalador con inhalocámara. Ya les he dicho, creo que ustedes lo saben, siempre con inhalocámara. Cuando estén en rescate, con inhalocámara. Cuando estén con controlado, con inhalocámara. Nada de que el inhalador va directo en boca o con tubitos, no. Menor a 5 años, inhalocámara de boquilla. Menor a 5 años, inhalocámara de máscara. Mayor a 5 años, inhalocámara de boquilla. Todas estas recomendaciones, todo lo que usted ha aprendido en esta sección va a ayudarlo a usted a ser un mejor médico, a tener mejores desenlaces en los pacientes, a que la familia, el núcleo familiar, entienda que usted juega un rol importante, que entienda que también ellos deben participar en el tratamiento, comprendiendo sus puntos de vista, tomándolos en cuenta, pero por sobre todo evitando que estos niños no sean controlados y que los veamos frecuentemente en urgencias, frecuentemente en ausentismo escolar, frecuentemente limitados en ejercicio. Si usted me lo pregunta, esa es la forma de hacer una medicina correcta en este país, y así se debería hacer con todas las enfermedades: prevención, educación y un tratamiento con base en la evidencia y con base en los escenarios clínicos que usted tiene enfrente de su paciente. Muchas gracias y espero que tengan muchos éxitos en el desarrollo de todos los módulos de este diplomado de actualización en pediatría.